Tengo 87 años y he pasado 6 décadas siendo la máxima autoridad espiritual en San José. Pero hoy, mientras el pitido de esta máquina de hospital marca mis últimos latidos, debo confesar que he vivido una mentira absoluta. Fui el rabino que todos respetaban, el que cerraba los ojos de vuestros muertos y dictaba la ley, pero durante 30 años oculté un secreto que encontré en un apartamento de Jerusalén en 1994. Mi amigo Yosef me mostró pruebas físicas que lo cambiaban todo sobre nuestra fe, algo tan real que me dio terror perder mi cargo y el prestigio social que tanto alimentaba mi orgullo. Dejé que Yosef muriera solo y en completo silencio, mientras yo seguía predicando leyes vacías en la sinagoga, sabiendo perfectamente que Jesús es el verdadero Mesías que siempre esperamos. Lo que guardo bajo llave en mi despacho no es solo un libro prohibido, sino la aterradora razón por la que decidí callar cuando las luces se... Vosotros me veíais siempre en la sinagoga, con el talit puesto, dirigiendo el rezo con mucha seguridad. Todos pensabais que yo tenía todas las respuestas, pero por dentro me estaba rompiendo. Mi amigo Joseph, un hombre valiente que vivía en Jerusalén, me dio una prueba irrefutable hace 3 décadas. Era algo que lo cambiaba todo y yo no quería aceptarlo por miedo. Por culpa de mi orgullo y de mi cobardía, dejé que Joseph muriera pensando que yo nunca le había hecho caso. Engañé a mi familia y a cada persona que escuchó mis sermones durante 30 años. Lo que voy a confesaros es tan fuerte que podría destruir la institución que yo mismo fundé. Pero mi tiempo se acaba y ya no me importa el qué dirán. Jesús es el Mesías y lo supe. Durante casi 60 años yo fui el centro de todo en la comunidad judía de San José. Si una pareja quería casarse, venían a mí. Si un negocio iba mal, me pedían consejo. Si alguien moría, yo era quien cerraba sus ojos y decía las últimas palabras. Fundé la escuela donde estudiaron vuestros hijos y vuestros nietos. Mi cara estaba en todas las fotos de los eventos importantes del país. Cuando caminaba por el barrio, la gente se detenía para saludarme con un respeto que a veces me asustaba, pero que en el fondo alimentaba mi orgullo. Yo no era solo un hombre viejo con barba, era la voz de Dios para cientos de familias que confiaban en que yo sabía el camino al cielo. Vivía encerrado en reglas y leyes antiguas que yo mismo protegía. Mi palabra era la ley de Dios y nadie se atrevía a cuestionarme en la sinagoga. Me gustaba esa sensación de tener el control sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Recuerdo que era muy estricto con las reglas de la comida y con el descanso del sábado. Si alguien fallaba, yo se lo hacía saber con una mirada fría que pesaba mucho. Me sentía como un capitán en un barco viejo que no podía permitirse ni un solo error. Mi esposa Sara siempre decía que yo llevaba el templo puesto hasta cuando dormíamos. Ella me miraba con una mezcla de amor y miedo porque sabía que para mí la sinagoga era más importante que cualquier sentimiento. Yo creía que ser un buen rabino significaba ser una roca, un gran muro gris. Todo empezó a torcerse en 1994, durante un viaje a Jerusalén que debía ser solo para estudiar. Allí me encontré con Yosef, un viejo amigo que se había vuelto un bicho raro para nosotros. Estábamos en su apartamento pequeño, lleno de libros y olor a té de menta. Él me leyó una frase que me dejó inquieto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. En ese momento no le di importancia, pero luego me leyó otra cosa sobre un camino, una verdad y una vida. Me puse muy nervioso y cerré sus libros de golpe. Le dije que estaba loco y que esas ideas eran peligrosas. Salí de allí rápido tratando de olvidar sus ojos, pero esa semilla ya estaba dentro.
Mi mundo era pequeño, apenas unas 200 familias en San José que dependían de mi aprobación para todo. En ese barrio, si yo no estaba presente, nada era oficial. La comunidad no era solo un grupo de gente que rezaba junta, era como una pared muy alta que nos separaba del resto del mundo. Los domingos, mientras otros iban al parque, nosotros nos encerrábamos a discutir leyes antiguas. Yo sentía que ese edificio de piedra era el único lugar seguro sobre la tierra. Los jóvenes me miraban esperando una señal y los viejos buscaban mi mano para sentirse cerca de la tradición. Era un círculo cerrado donde nadie entraba y nadie salía sin mi permiso. Yo era el que mandaba en sus vidas y me gustaba sentir ese poder en mis manos cada mañana de mi vida. Recuerdo el olor de la madera vieja de los bancos y el sonido de las hojas de los libros pasando al mismo tiempo. Ese ruido era mi música. La sinagoga no era un edificio, era mi casa, mi oficina y el sitio donde me escondía de la realidad. Allí dentro el tiempo no pasaba. Podíamos estar horas hablando de un solo párrafo de leyes antiguas mientras afuera el mundo moderno corría sin nosotros. Yo enseñaba a los niños que fuera de nuestras calles solo había peligro y confusión. Les decía que nuestra fe era un techo fuerte contra la lluvia. Miraba las vitrinas con los rollos sagrados y sentía que nada malo podía tocarnos si cumplíamos cada norma al detalle. Era una vida tranquila, hecha de rutinas y de saludos amables en la calle principal, pero estaba muy vacía por dentro. Regresé de Jerusalén con el corazón latiendo muy fuerte, sintiendo que llevaba un fuego en las manos que podía quemar todo lo que habíamos construido en San José. En el aeropuerto me esperaban los ancianos de la sinagoga, con sus trajes oscuros y sus sonrisas llenas de orgullo, dándome la bienvenida al maestro que traía nuevas enseñanzas de la Tierra Santa. Yo les estrechaba la mano, pero mis palmas sudaban porque sabía que les estaba ocultando la verdad más grande de la historia. Poco después sonó el teléfono en mi despacho y era Yosef, con esa voz suave que siempre tenía. Él me preguntó: ¿has leído lo que te di, Eleazar? Yo miré la puerta cerrada y le dije con mucha dureza: no vuelvas a llamar aquí, Yosef. Colgué rápido, sentí asco. Mi cargo era sagrado, tenía miedo. Ese fue el principio de mi gran pecado, el momento exacto en que decidí que mi nombre valía mucho más que la luz que había visto en aquel apartamento de Jerusalén. Durante 30 años me subí al púlpito cada sábado para hablar de leyes muertas y de tradiciones que estaban incompletas sin la figura de aquel hombre. Miraba a los jóvenes a los ojos, veía sus dudas y les daba piedras en lugar de pan porque tenía miedo de que la comunidad se rompiera si yo decía la verdad. Mi esposa Sara me veía escribir mis sermones por la noche y notaba que mis manos temblaban, pero ella callaba por respeto a mi cargo. Yo era el carcelero de sus almas. Les mentí siempre. No tuve valor. Fui un cobarde. En el año 2008 recibí una carta desde Israel diciendo que Yosef había muerto de una enfermedad larga y me quedé mirando el sobre durante horas en mi jardín. Él murió creyendo que su mejor amigo nunca le había escuchado, que sus pruebas no habían servido de nada y que yo seguía ciego en medio de mis libros viejos. Me dolió imaginarlo solo, esperando una palabra mía que nunca llegó porque yo estaba demasiado ocupado guardando las apariencias ante gente que no me conocía de verdad. Recuerdo que Sara entró al salón, me vio con el sobre en la mano y me preguntó: ¿pasa algo malo, Eleazar? Yo solo pude mirarla y responderle con la voz rota: se ha hecho tarde. Mi orgullo fue su tumba. Yosef era más que un amigo, era el hermano que elegí cuando éramos jóvenes. Todavía recuerdo la pequeña cicatriz que tenía en la ceja izquierda por una caída de niños. En aquel apartamento en 1994, él me miró con una paciencia que me dio rabia.
Me puso los papeles delante y yo vi la verdad, pero sentí el peso de mi cargo en San José y tuve mucho miedo. Le grité, eres un traidor y un mentiroso. Él no se defendió, solo siguió sujetando su vaso de té con las dos manos porque le temblaban un poco. Me fui dando un portazo y nunca volví a mirar atrás. Aquella fue la última vez que vi su cara. Cambié a mi mejor hermano por un título y un despacho que estaba vacío. Durante años llegaron cartas desde Israel con su letra fina y apretada en el sobre. Yo las guardaba en el último cajón de mi escritorio, debajo de las facturas de la sinagoga, sin abrirlas nunca. En las tardes de lluvia, en San José, me sentaba solo en el porche y me imaginaba de qué estaríamos discutiendo si él estuviera allí. Antes nos peleábamos por todo, desde el sabor de las aceitunas hasta el significado de una palabra en la Torá. Ahora solo había un silencio que me pesaba en el pecho. Extrañaba el ruido que hacía al pensar, ese tarareo bajo que llenaba la habitación cuando leía un libro difícil. Es raro cómo puedes echar de menos un sonido tan pequeño durante 30 años. Tenía el respeto de todos, pero ya no tenía a nadie. En 2008 llegó una carta diferente que no era suya. Era de su hija Miriam, a la que yo no veía desde que era una niña. Me escribió para decirme que su padre había muerto en un hospital de Jerusalén después de estar muy enfermo. Ella me puso, murió preguntando por ti y mirando la puerta. Él se fue pensando que yo nunca le había escuchado y que su mensaje no me había servido de nada. Me quedé mirando el limonero de mi jardín y me sentí como un asesino. Había matado nuestra amistad para salvar mi imagen de hombre santo ante la gente. Me di cuenta de que ni siquiera sabía si él tenía nietos. Perdí su vida y perdí la mía también por vivir una gran mentira durante mucho tiempo solo. El pasado mes de mayo mi corazón dijo basta. Estaba en esta cama de hospital, rodeado de máquinas que no paraban de pitar. Mi nieto pequeño, David, estaba sentado a mi lado. Él no sabe nada de leyes antiguas ni de cargos importantes en la sinagoga. Solo me miraba con mucha pena. De pronto recordé aquel viaje a Jerusalén de 1994. Las palabras de Yosef volvieron a mi cabeza. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Mis días malos ya han llegado y estoy solo, solo con mi culpa, solo con mi miedo, solo con mi silencio. Miré a David y le pedí algo que nunca pensé decir en voz alta. ¿Qué pasa, abuelo?, me preguntó él. Yo solo pude responderle, tráeme ese libro, el que Yosef me dio. David volvió al día siguiente con un ejemplar del Nuevo Testamento. Lo traía escondido en su chaqueta como si fuera un secreto prohibido. Abrí las páginas con mis dedos torpes y llegué a la parte que me quemaba por dentro desde hacía 30 años. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al leerlo, el aire me faltó. No era una ley fría escrita en piedra, era una persona, era él, era la verdad. Por primera vez en 87 años, solté mi orgullo de rabino y lloré como un niño pequeño. Jesús. Pronuncié su nombre en voz baja, casi en un suspiro, y sentí un calor que no venía de las mantas del hospital. Ya está, dije, ya no tengo que mentir. La verdad me había encontrado por fin en mi derrota. Cerré los ojos y volví a aquel apartamento pequeño en Jerusalén. Ya no era un sitio oscuro y peligroso. Ahora estaba lleno de luz. Pude ver a Yosef sonriendo con esa paciencia que antes me ponía tan nervioso. Él no quería destruirme, quería salvarme. Perdí a mi amigo, perdí mi tiempo, perdí mi orgullo. Todo el poder de mi despacho en San José se deshizo como arena seca entre mis manos. Yosef, tenías razón, susurré al aire de la habitación vacía.
Perdóname por tardar tanto tiempo. Él ya no estaba allí, pero sentí que el muro de piedra que yo mismo levanté se caía al suelo. Jesús es el Mesías. Lo supe entonces y lo sé ahora. Ya no soy el guardián de nada, solo un hombre viejo que ha encontrado la paz. Ahora que he dicho todo esto, sigo en esta misma cama, rodeado del olor a desinfectante y el ruido constante de las máquinas. Mi cuerpo está muy cansado, pero mi alma se siente más ligera de lo que ha estado en los últimos 30 años. Sé que muchos de mis antiguos amigos me llamarán traidor y que mi nombre será borrado de la escuela que yo mismo fundé en San José. Ese es el precio amargo por haber callado tanto tiempo y lo acepto con humildad. La gracia de Jesús es cálida, como el sol de la mañana entrando por la ventana, pero no me devuelve las décadas que desperdicié por pura cobardía. No puedo viajar al pasado para pedirle perdón a Joseph cara a cara. Solo me queda esta paz profunda y la alegría de no tener que mentir más. Si me estás escuchando ahora, quizá tú también tengas un cargo importante o un título que proteges con mucho miedo. Quizás seas un padre que echó a su hijo de casa en nombre de una regla religiosa o de una tradición antigua que crees sagrada. Por favor, no hagas lo que yo hice. No esperes a que las máquinas del hospital empiecen a pitar para decir la verdad en voz alta. El orgullo es una cama muy fría para morir solo y sin amigos. Si tienes a alguien a quien expulsaste de tu vida por defender tu religión, llámale hoy mismo. No esperes a mañana. Dile que te equivocaste y que el amor es mucho más grande que las paredes de piedra de cualquier templo. He pasado 87 años fabricando una mentira. Jesús es el Mesías. No mueras antes de conocerle